su predisposición para acompañarnos en esta cruzada. Y a Marcos Yanicari, que va a ser el moderador de este espacio. Junto con el equipo de moderadores y de referentes de las experimentales, estamos construyendo este espacio que esperamos nos sirva de alguna manera para pensar afuera de la caja. Así que bueno, en esa estamos. Vamos a compartir el video que presenta el ciclo de seminarios para quienes no lo han visto. Y después, Marcos, tenés la palabra para continuar. En un contexto de transformaciones tecnológicas, productivas y sociales, pensar el futuro deja de ser un ejercicio accesorio para convertirse en una práctica estratégica. La velocidad del cambio, la complejidad de los sistemas agroalimentarios y las crecientes demandas sociales nos interpelan a anticipar escenarios, revisar supuestos y redefinir prioridades. Este ciclo de seminarios se propone como un espacio institucional para detenernos a pensar, dialogar y construir colectivamente miradas de futuro que orienten decisiones del presente. El ciclo de seminarios se concibe como un punto de partida, un primer paso para consolidar una comunidad de práctica orientada a la prospectiva, la planificación estratégica y la innovación con sentido. La construcción de un ente innovador, con propósito y capacidad de incidencia, requiere procesos sostenidos de diálogo, aprendizaje colectivo y trabajo en red. Este ciclo busca contribuir a ese camino. Pensar el futuro del territorio es una tarea colectiva y de largo plazo. Bueno, ahora sí, Bueno, Marcos, todo tuyo, gracias. Muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenos días, colegas de Argentina. Tenemos el gusto de presentar un nuevo seminario titulado El rendimiento de los cultivos en debate, avances científicos y desafíos para la innovación agroalimentaria, aportes desde la fisiología de cultivos. Estará a cargo del profesor Gustavo Slaffer. Gustavo es profesor de investigación en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad de Lleida y el Centro Agrotecnio Cerca de Lleida, España. Gustavo, sin perder más tiempo, buenas tardes para ti y adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes, buenas tardes para mí y nada, muchas gracias por estar aquí. Seguramente me he perdido a muchos, pero rápidamente he identificado a algunos conocidos que me encanta estar en contacto, aunque sea virtual, con Jorge, Martín y Mariano y seguramente otros más que no llegué a ver porque la pantalla me muestra nada más que un limitado número de participantes. Tienen mi pantalla visible, ¿no? ¿Ven mi pantalla ahora? Ok. Sí, pasaría en Entonces, modo presentación. sí, me gustaría ver cómo hago para... ok. Yo no los veo ahora para ver mi pantalla, así que si necesitan decirme algo, no hagan gestos porque no los estoy viendo, simplemente interrúmpanme. Y lo que voy a intentar hacer es dar algunas ideas de algunos avances o muy poquitos avances de los que han habido recientemente en la fisiología del rendimiento de los cultivos y en los que hemos tenido alguna participación al menos. Lo que intenté hacer es dar algunas pocas pinceladas para que esto no se haga eterno y no quiero aburrirlos demasiado. Y no es una clase magistral, solamente aspira a disparar discusiones que vendrán después. En esas discusiones responderé a lo que me sienta en condiciones de hacerlo, pero podemos debatir en abierto. Si surge un tema y cualquiera de los que están presentes puede responder, no hace falta que yo responda. No tiene que ser solamente un diálogo entre ustedes y yo, puede ser colectivo si ustedes quieren.
Y mis presentaciones están basadas en cereal de invierno, fundamentalmente trigo, pero las cosas que voy a decir son válidas para los cultivos de granos en general. Y la idea original era hacer una breve introducción, después hablar sobre eventos más o menos recientes acerca de la importancia del número y peso de los granos para determinar, para buscar aumentos de rendimiento notorios. Y después la idea era hablar un poco de los golpes de calor y después algo acerca de interacciones entre estreses abióticos, que es algo que nos enfrentamos más y más con el cambio climático. Pero cuando empecé a preparar esto me llevaba un par de horas, así que decidí reducirlo mucho. No voy a hablar explícitamente, aunque sí puedo en la discusión, si quieren, de las interacciones entre estreses y la sinergia o el antagonismo entre distintos estreses y las consecuencias que eso tiene para la mejora y el manejo de los cultivos. Y de los golpes de calor lo voy a integrar dentro de, no voy a hacer otra parte, sino que lo voy a integrar dentro de lo que estoy hablando, al menos una pincelada de eso. Les pido perdón porque muchos de mis slides están en inglés, voy a hablar en castellano y puedo parar cuando ustedes me digan. Acuérdense que no los veo, así que interrúmpanme a viva voz cuando sea necesario. En principio, muy genéricamente, mejorar el rendimiento de los cultivos es crítico para cualquier programa de mejora genética o de mejora de manejo, pero es difícil, es un tema difícil poder aumentar los rendimientos porque los cultivos extensivos con los que trabajamos, trigo en este ejemplo, pero soja, maíz, cebada, cualquiera de ellos, han sido cultivos que han tenido aumentos de rendimiento muy exitosos en el pasado, tanto por mejora genética como por mejoras agronómicas. Y el rendimiento responde a los recursos o a la eficiencia con la que se usan los recursos, igual que en economía de manera decreciente. Cuanto más ha sido mejorado algo, por mejora o por manejo, más difícil es aumentarlo un poco más. Y cuanto más difícil es conseguir algo, más importante es apuntar correctamente. Y eso es genéticamente válido, siempre ha sido válido para cualquier cultivo que en cualquier momento en el que ya haya sido sometido a mejoras de rendimiento importantes. O sea, que todos nuestros cultivos, de granos por lo menos, durante el siglo pasado, todo el siglo. Y ahora estamos en una situación peor porque necesitamos aumentarlo, cuando es más difícil aumentarlos, en un ambiente mucho más complejo, porque tenemos cada vez más presión ambiental para perder rendimiento. Y nosotros necesitamos ganar rendimiento. Y en ese contexto, parece relevante entender cuáles son los atributos fisiológicos más críticos en la determinación del rendimiento, porque eso nos permite, tanto de la mejora genética como del manejo, pensar a dónde tenemos que apuntar. Y muchas veces es complejo porque hay muchas respuestas de atributos determinantes del rendimiento que no son directas o que nos engañan. Parece que sí son importantes, pero no lo son. Y para eso necesitamos desarrollar acercamientos confiables para entender estos atributos y poder identificarlos. Hay dos acercamientos más importantes, comunes en la literatura de toda la vida, para entender la determinación del rendimiento. Uno es la economía del carbono, la materia seca, que interactúa con la economía del nitrógeno y del agua. Y la otra son los componentes del rendimiento. La economía de la materia seca es simplemente que el rendimiento es parte del crecimiento. Sí. ¿Me interrumpieron a mí o simplemente había el micrófono abierto? Acuérdense que no los veo. No, ha sido un micrófono abierto, Gustavo. Listo. Yo no los veo, así que si les pregunto algo, contésteme, si no, no sé qué hacer. Con relación al acercamiento de la materia seca, es simplemente que el rendimiento se considera como una proporción de la biomasa que genera el cultivo, y la biomasa depende de la intercepción de radiación y la eficiencia con la que se usa. Me interrumpieron a mí de vuelta.
¿O es un micrófono abierto? No, entraron con un micrófono abierto, ya lo silenciamos. Listo, listo. Y uno puede identificar todos esos atributos. Y esto es perfecto, no hay ningún error acá, está todo bien matemáticamente, todo surge muy bien. Y el otro acercamiento, que también es matemáticamente perfecto, es el de los componentes de rendimiento. Simplemente el rendimiento se divide en una cantidad de componentes que multiplicados entre sí generan el rendimiento. Y este acercamiento, los dos, se usan mucho en la literatura. De hecho, son los más comunes que se utilizan en la literatura para decidir qué es lo que hizo en lo que estoy analizando que el rendimiento haya sido mayor o peor por cualquier estrategia de manejo o de mejora o por cualquier evento climático que haya ocurrido. Y para análisis postdictivos, para decir qué pasó, para un análisis forense, para decir qué pasó en el experimento anterior o qué pasó en el campo, en el lote tal, con el rendimiento con relación al que esperábamos por el manejo que hicimos, es muy útil. Sin embargo, para análisis prospectivos, para decir, bueno, ¿qué debería hacer yo para aumentar el rendimiento desde el manejo de la mejora? Son muy poco confiables porque son imperfectos los dos, muy imperfectos los dos. Porque se usa mucho en la literatura, pues son perfectos para analizar lo que ya pasó, pero tienen mucha incertidumbre acerca de cómo funcionan estas cosas, debido a muchas razones. Una muy común es que los componentes, tanto de uno como otro acercamiento, no son independientes. Los vemos en un dibujito como independientes, pero interactúan con ellos, entre ellos y generan balances y compensaciones, por lo cual cuando aumentamos una cosa, a lo mejor disminuimos la otra, en los dos acercamientos. Y el otro problema que tienen es que el primero, el de la materia seca, parece no tener destinos, parece no tener órganos reproductivos en ningún sitio. Solo lo que vemos es estructuras que van acumulando biomasa y de repente una parte de eso va al rendimiento. Y detrás del índice de cosecha aparecerá algo parecido, pero en el análisis puntual lo reproductivo no aparece en ningún lado. Y el otro tiene el defecto opuesto. Es solamente destinos. Parecería que no hubiera fuente en ningún lado, como si el rendimiento se pudiera hacer sin crecimiento. Claro que está detrás de lo que se manifiesta explícitamente, lo que queda implícito son todos los atributos que generan crecimiento y que son responsables de una cosa o de la otra. Por lo cual, para lo que nos interesa usar el conocimiento, que es para predecir qué va a pasar en el futuro o qué va a pasar cuando yo haga tal o cual cosa, desde la mejora genética o desde el manejo de cultivos, estos acercamientos son pobres, como mínimo. En principio, tanto las fuentes como los destinos, la fuerza de las fuentes como los destinos limitan el rendimiento, en trigo y en todos los cultivos. Porque los cultivos no son nada más que eso, una fábrica de capturar recursos y transformarlos en energía química y empaquetar esa energía química con una calidad determinada dentro de estructuras reproductivas, los cultivos de grano. Y ambas cosas son importantes. Pero eso no significa que ambas cosas limiten el rendimiento al mismo tiempo, que es algo también frecuente en la literatura, decir que el rendimiento está colimitado por las fuentes y los destinos. Y eso frecuentemente no es cierto. Los dos limitan, pero no al mismo tiempo, no simultáneamente. Y entender eso nos acerca a poder identificar estrategias de mejora o de manejo que tengan algún grado mayor de certidumbre. La limitación por fuente es muy improbable durante el crecimiento efectivo de los granos. No tengo tiempo para ir, podría tener una hora nada más que discutir esto, pero una pincelada muy rápida. Si miramos muchos datos de la literatura que comparan el cambio en el peso de los granos, cuando yo cambio la disponibilidad de asimilados por grano, por ejemplo, por debajo del 0 hasta el -100, es tratamientos que reducen la fuente para los granos que están creciendo. Por ejemplo, sombrear.
para decir algo. Y del 0 para arriba son tratamientos que aumentan la disponibilidad de fuente para cada grano de crecimiento. Por ejemplo, radiar el cultivo, que cada planta con los granos que tienen tenga más recursos, o remover granos para que los que quedan tengan más recursos que en el control. Y cuando se hace eso, en trigo y en otros cultivos también, pero sobre todo en este ejemplo de trigo, la mayoría de las veces hay o no hay respuesta o la respuesta es muy ligera. La línea diagonal sería la relación 1 a 1. Sería dónde deberían estar los puntos si la fuente durante llenado de granos fuera importante para determinar el peso de los granos. Y la línea del 0 es donde deberían estar los puntos si la fuente sobra y da igual. Y los puntos están mucho más cerca de la línea del 0 que de la línea del 1 a 1. Y aún si uniéramos los puntos con más respuesta, por donde estoy pasando el cursor ahora, si uniéramos esos puntos de más respuesta, los genotipos que más respondieron en los ambientes donde más respondieron, porque en cada uno de los ambientes hay puntos que están en el 0, o sea que no respondieron nada. Uniendo esos puntos se llega a un valor que corresponde a menos 100, o sea que la fotosíntesis durante todo el lleno de grano es 0. Experimentalmente metemos la planta en oscuridad, sin fotones, durante todo el lleno de grano. El peso del grano, con relación al control, que no tenía ninguna limitación, cae más o menos al 50%. Eso significa que sin fotosíntesis durante el llenado de grano, los granos alcanzarían un peso equivalente y un rendimiento del cultivo a la mitad de lo que alcanzaría sin ninguna limitación. Eso habla de que sobra mucha fuente, normalmente. Otra evidencia de eso es que la fotosíntesis durante el llenado efectivo de los granos está deprimida. Este es un experimento, no sé si llegan a ver el dibujito que acá, la foto que está acá abajo. Es un experimento donde pusimos sombreos muy intensos, ya que de la sombra esa para abajo casi no hay fotones, sombreaba más del 90% de la radiación que entraba al cultivo, por lo cual de donde está esa malla para abajo casi no hay fotones. Y todo lo que está de ahí para abajo son todas las hojas, toda la estructura del cultivo, menos las espigas, que en la malla esa hicimos agujeros para que cada espiga salga por ahí. Esto en el campo. Y cuando hicimos eso, comparamos aquí la fotosíntesis de las espigas, esto está hecho tanto en cebada como en trigo, la fotosíntesis de las espigas en este tratamiento, donde el resto del cultivo no hace fotosíntesis, contra la fotosíntesis de las espigas en el control, donde no está esta sombra, el resto del cultivo hace fotosíntesis. Y en todos los casos hemos podido medir siempre que cuando eliminamos la fotosíntesis de otros órganos, la fotosíntesis de la espiga aumenta. Y cuando aumenta la fotosíntesis de la espiga, el tratamiento se puso en ese momento, por lo cual lo único que la estructura, la maquinaria fotosintética estaba disponible pero no operativa. Simplemente por falta de suficiente demanda se retrocontrola la fotosíntesis, que es otra prueba de que sobran asimilados normalmente durante el llenado de granos. La otra es, si vamos y medimos en el cultivo, en madurez fisiológica, las reservas que quedan en el tallo, en el rastrojo, que no fueron trasladadas a los granos cuando eran reservas móviles que podían haberse usado. Este es un ejemplo, tenemos un montón de ejemplos, pero este es un ejemplo. El problema de esto es que hay que medir exactamente en madurez fisiológica, que hay que seguir el crecimiento de los granos con mucho detalle e ir, muestrear y medir en madurez fisiológica, porque si lo dejas unos días, claro, la planta sigue viva, sigue respirando, y como ya no fotosintetiza porque está todo clorótico, lo único que hace es consumir las reservas lábiles. Y esas reservas se pierden por respiración simplemente porque no lo mostramos a tiempo. Pero ya los granos no están creciendo en ese momento. Y en todos los casos siempre sobran asimilados. Y no sobra poco, ¿eh? En este ejemplo, que es una localidad acá en Cataluña, que es con secano, sobraban como 2 toneladas. Si esos carbohidratos solubles
hubieran sido removilizados a los granos, habría habido 2 toneladas más de rendimiento. Y hay otras evidencias, no muchas, porque no mucha gente mide esto en ese momento, pero la poca gente que lo mide en ese momento, por lo menos todo lo que yo he visto en la literatura, muestran que quedan carbohidratos. A veces quedan un poco más, a veces quedan un poco menos, pero siempre sobran. Y la última es que no es algo muy importante en la Argentina, por lo menos no hasta donde yo me acuerdo, pero sí es muy importante en Europa, que es si las espigas de trigo tienen o no tienen aristas. Y las aristas son órganos fotosintéticos que contribuyen fundamentalmente a la fotosíntesis del cultivo durante el llenado de granos. Y este es un estudio donde comparamos líneas isogénicas, o sea que el background del material es exactamente el mismo, la única diferencia es que tiene un alelo u otro que hace que tenga aristas o que no tenga aristas. Y el resto es el mismo cultivo. Y en un rango muy amplio de rendimiento, desde 1 tonelada hasta más de 6 toneladas, nunca hemos encontrado ninguna ventaja clara. Era más o menos lo mismo. Por eso, en algún experimento podía darse que el que tiene aristas tiene una mejora en el rendimiento y en otros tiene un empeoramiento. Y al final, cuando uno mira la media y la mediana, es muy cercano al cero, como pueden ver en la distribución de puntos. Por lo cual, un órgano que es fundamentalmente fotosintético durante el llenado de granos, al cultivo le da igual, y le da igual en un rango ambiental muy amplio. Por lo cual, no es que alcanzan los asimilados para que los granos se llenen solamente cuando está regado y tiene alto potencial de rendimiento. Parecería que eso pasa aún en ambientes donde hay estrés. Y que el estrés afecta el peso de grano está fuera de discusión, pero no lo afecta porque reduce la disponibilidad de comida para que los granos puedan crecer. Y por esta razón, así de sencilla, es que cada vez que relacionamos el rendimiento con sus componentes, siempre está mucho más relacionado con el número que con el peso de los granos, en todos los cultivos. Hay tanto, y por lo tanto, para mejorar el rendimiento, tanto desde el punto de vista de la mejora genética como de manejo, parece que siempre ha sido mucho más importante a través del número que del peso de los granos. Y este comportamiento universal que pasa con todos los cultivos, porque por lo menos de la mejora genética, el peso de los granos tiene muchísima más heredabilidad que el número de granos. Y es toda una curiosidad en la literatura que la mejora genética haya efectivamente conseguido aumentos notables del rendimiento por mejorar el componente no heredable de los componentes del rendimiento. Y eso simplemente es porque lo no heredable, el que es heredable, tiene muy poca plasticidad, tiene muy poco juego. Entonces, por más que sea muy heredable, no nos permite conseguir mejoras genéticas a través de manipular eso. Y por eso siempre se ha conseguido del otro lado. Y esto a su vez es universal, pasa con todos los cultivos. Estos son ejemplos para cultivos muy distintos que los cereales. Son todas, o siempre estoy mirando cultivos de origen templado, pero pasa lo mismo con los tropicales. Y tanto en oleaginosas de invierno como en legumbres de invierno pasa exactamente lo mismo. Todos los cambios pasan por el número más que por el peso de los granos. Aun cuando en muchas leguminosas el tamaño del grano es muy importante para la mejora y para el manejo del cultivo, porque el mercado exige determinados tamaños, sin lo cual no habría una comercialización o una rentabilidad suficiente. Por lo cual, aún en cultivos donde la mejora se focaliza mucho más que en los cereales, en la mejora del tamaño de los granos, los avances se consiguen con el número, sin perder tamaño en este caso, más que por aumentar el tamaño como estrategia para aumentar el rendimiento. Sí pueden aumentar el tamaño, pero cuando aumenta el tamaño pierden rendimiento en lugar de ganar rendimiento. Y el número de grano sí depende.
que es el otro componente, sí depende de la fuente, de la disponibilidad de fuentes. El número de granos se define competitivamente, a diferencia de los granos que parecen, cuando crecen entre ellos, no competir muy fuertemente, por eso sobran asimilados. La definición del número de granos sí está muy relacionada a la fuente. Y en el caso de trigo, por ejemplo, hay estudios muy clásicos de Tony Fisher desde el 85, donde mostraba que el número de granos cae muy abruptamente en una ventana muy pequeña de tiempo, en la cual si los recursos no son suficientes, el número de granos cae mucho, porque la definición del número de granos es competitiva. Y la imagen especular de esto que les muestro yo, que para respetar a Fisher, copié del paper tal cual está, así que la calidad es mala, porque la calidad de las publicaciones hace 50 años eran bastante peores, o hace 45 años eran bastante peores. Si en lugar de hacer esta figura está hecha con sombreos en distintos momentos, si en lugar de hacer sombreos hacían fertilización con dióxido de carbono, para que sea puntual, porque si fertilizamos el suelo queda el fertilizante por más tiempo, pero la fertilización con dióxido de carbono en el aire puede hacerse muy puntual, igual que los sombreros puede ser puntual. Y la respuesta es la imagen especular a esta. Si fertilizamos muy temprano o muy tarde, el número de granos no se entera, pero en esa ventana particularmente crítica sí responde muy marcadamente, mucho más de lo que responde el crecimiento del cultivo. La revolución verde, en el caso del trigo y del arroz, pero en este caso, el caso del trigo, es un ejemplo práctico que muestra la relevancia de esto. La revolución verde lo que hizo fue introgresar un alelo que inhibe el crecimiento de los tallos. En un momento donde el cultivo está ya cerrado y hay competencia mutuamente excluyente entre los individuos y entre órganos de los individuos. Por lo cual, al poner una incapacidad, un freno genético, la incapacidad de que el tallo crezca, que es la incapacidad de que el tallo use los recursos que la planta produce para crecer, libera esos recursos y lo que crece menos el tallo, crece de más la espiga, y al crecer la espiga, todo esto antes de la floración, mucho más flores sobreviven y aumenta con eso el número de granos y el índice de cosecha. Y la revolución verde, que ha valido el único premio Nobel del que yo tengo idea, por lo menos que se lo dieron a un agrónomo, es eso, es la prueba de concepto más sólida de en qué medida la determinación del número de granos está limitado por la fuente. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los experimentos que habíamos hecho hace unos años con fertilizaciones. En este caso es con con muy poco nitrógeno disponible o con mucho nitrógeno disponible para el cultivo. Y lo que está graficado acá es el desarrollo de las flores. Waddington es una escala que dice cómo desarrollar las flores. Todo esto es antes de floración. Floración está acá. Es microscópicamente cómo van desarrollando las flores. Y para los que no están familiarizados con el trigo, les cuento que la primera flor, la flor más cercana al raquis, en cada espiguilla, normalmente es dominante. Y no importa cuánto nitrógeno tenga el cultivo, las flores esas son fértiles siempre. Pero cuando uno va a la flor 3 y mucho más claramente a la flor 4 de esa espiguilla central del trigo, si había fertilización, el desarrollo se mantiene y las flores llegan a ser fértiles. Mientras que si no había fertilización, esas flores se mueren. Y aún la flor sexta, que normalmente nunca es fértil, uno nunca ve una sexta flor en una espiguilla central de una espiga de trigo, por más alto rendimiento que tenga el cultivo. Si miramos microscópicamente el estado del que llegaron, se ve que el tener más recursos, más fuente, hacían que desarrollen más rápidamente, y aun cuando se mueren en los dos casos, el que tenía fertilización había avanzado mucho más su desarrollo. Y eso define lo que es el periodo crítico para todos los cultivos. Acá está ejemplificado y con un elemento en el que no me voy a meter hoy acerca de por qué los vemos distintos en trigo, maíz y soja, por ejemplo, ¿no? En trigo es fuertemente en preantesis y en soja es fuertemente en posfloración. Y eso parecería que fueran cosas muy contradictorias. Y en realidad es todo muy parecido, pero cambiando cómo llamamos a las cosas nada más, y no me meto más ahora, salvo que ustedes quieran la discusión después,
pero todos los periodos, todos los cultivos tienen un periodo crítico para el rendimiento, que es cuando se define el número de granos que va a tener, porque después los recursos normalmente son suficientes para que esos granos crezcan, lo que ese ambiente le permite crecer. Porque de vuelta, no es que si hay un estrés, el peso del mil no se cae. Sí se cae, pero no se cae porque el estrés produce una merma de recursos y esa merma de recursos hace que los granos compitan más fuertemente entre sí y se queden más pequeños. Es un efecto del estrés sobre la capacidad de crecimiento de los granos directamente. Así que de estos dos modelos que teníamos, entonces hay partes de esos dos elementos que son más mecanísticas. Y uno es que importa mucho el crecimiento, pero solamente el que ocurre durante el periodo crítico, donde se define el número de granos, que depende del cultivo, es un poco antes o un poco después de lo que llamamos floración. Y eso es importante porque lo que hace es determinar el número de granos que el cultivo va a tener, el crecimiento en ese periodo crítico, y ese número de granos no, aunque aumente, no genera más competencia y el peso de los granos no se reduce por competencia. Puede que se reduzca, pero no por competencia. Y digo, puede que se reduzca porque todos somos muy conscientes de que hay normalmente una relación negativa entre el número y el peso de los granos, pero la interpretación de que eso revela competencia, que cuanto más granos hay, los granos compiten más fuertemente entre sí, no es cierta casi nunca. Y entonces con eso aumentamos el rendimiento. Y por otro lado también está el efecto de los granos. Cuando aumenta el número de granos que van a crecer después, durante el llenado de granos, estimula la fotosíntesis. Los cultivares modernos de trigo, por ejemplo, no digo los de este año que no los conozco, pero en los estudios que he visto, los pocos que he visto que han medido estas cosas, muestran que la mejora genética ha aumentado el número de granos y la fotosíntesis hasta floración virtualmente no cambió demasiado, pero la fotosíntesis posantesis sí tiende a ser más alta, pero no porque mejoró la capacidad fotosintética, sino que mejoró la demanda de los destinos para aumentar el número de granos y con eso desreprime parte de la represión que tiene la fotosíntesis durante el lleno de grano, que es una manifestación de la falta de destinos durante el llenado de grano. Y les decía antes, esto pasa en todos los cultivos. Y hay, no puedo meterme ahora de vuelta, si quieren, si nos metemos en la discusión, hipótesis evolutivas. ¿Por qué esto pasa en los cultivos? ¿Por qué pasa en todos los cultivos? ¿Por qué pasa en todos los ambientes? Y para que algo sea tan universal, tiene que haber una impronta evolutiva que haga que ese tipo de organismo privilegie eso y no otra cosa. Y no los distraigo más con esto. Si quieren la discusión, volvemos a cuáles son las posibles causas evolutivas que hacen que los organismos, como los cultivos, privilegien el número sobre el peso de los descendientes. Entonces, el modelo conceptual puede ser ligeramente distinto. Entonces, podemos decir que el rendimiento depende del número de granos fundamentalmente, no porque el peso de los granos no cambie, sino que no cambia en función de la disponibilidad de recursos, por lo cual si aumentamos el número de granos, seguro que aumentamos el rendimiento. Y el número de granos ahora ya no depende del número de espiguillas por espigas o del número de espigas por metro cuadrado, no depende de otros componentes numéricos, sino que depende del crecimiento del cultivo en las etapas críticas. Y eso es lo que nos importa y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del manejo y de la mejora para aumentar el rendimiento es mejorar lo que determina el crecimiento del cultivo y en particular de las espigas del cultivo durante el periodo crítico, que parte es por la partición, que es lo que hizo la Revolución Verde, pero todavía hay espacio para mejorar un poco más, aunque no mucho. Y la otra cosa es una cosa con la que hemos trabajado bastante, pero que no voy a meterme hoy porque no tengo tiempo, que es la eficiencia con la que los recursos dedicados al crecimiento de la espiga se utilizan para que las flores sobrevivan y generen granos que después aumentan el rendimiento. La otra pincelada que quería dar muy rápidamente era sobre el efecto del estrés térmico. Esto es muy fácil.
todos sabemos que hay cambio climático, que cada vez las estaciones son más cálidas, tenemos más altas temperaturas, pero hay dos elementos del cambio climático y del calentamiento global. El cambio climático es más amplio, pero el calentamiento global tiene dos componentes. Uno es que la temperatura media aumenta. Entonces, la temperatura media ahora es más o menos 1 grado y medio más alta que la que teníamos muchas décadas atrás, y todos los modelos predicen que va a ser 1 o 2 grados más alta en los próximos 50 años o algo así. Y eso está muy bien, eso pasa. Los cultivos con el cambio climático están expuestos a temperaturas más altas todo el tiempo. Y eso tiene consecuencias importantes. Y la mayoría de las veces lo hemos estudiado en condiciones controladas, donde tenemos un cultivo que crece a una temperatura y el otro tratamiento que crece a unos grados más. Si esos grados más son 1, 2, 3 grados, los resultados son extrapolables. Si esos grados más son 20 grados más o 15 o 10 grados centígrados más, bueno, podemos ver lo que hacen 10 grados, pero eso no significa lo que es el cambio climático, porque no aumentan 10 grados de media durante toda la estación de crecimiento o durante todo un periodo de crecimiento amplio. Eso está muy bien, eso está muy estudiado. Casi todo lo que sabemos de respuestas a alta temperatura de parte de los cultivos viene de estudios de este tipo. Y está muy bien documentado. El problema es que casi todo está hecho en condiciones controladas y es muy difícil de extrapolar, y casi siempre el efecto es sobre el desarrollo. Aumentar 1 o 2 grados la temperatura hace que todo vaya mucho más rápido, y al ir todo mucho más rápido hay menos tiempo donde el cultivo crece, hay menos fuente durante el periodo crítico, porque el periodo crítico se hace más corto, y al haber menos fuente durante el periodo crítico se generan menos granos, y si durante el verano las temperaturas son más altas, también los granos quedan más pequeños, no porque aumenta la senescencia, que también aumenta, pero no es esa la causa, sino porque la temperatura más alta hace que los granos pierdan capacidad de crecer. Y después podemos discutir eso si quieren. Y eso es un efecto. Pero el otro efecto es que cada vez estamos más expuestos, todos los organismos vivos, nuestros cultivos también, nosotros también, a lo que llamamos golpes de calor o alguna cosa parecida. Que es que no es que la temperatura durante todo el periodo de crecimiento que estemos analizando es 1 o 2 grados más alta, sino que durante algunos días la temperatura máxima aumenta mucho. También aumenta la mínima en realidad. En este dibujo aparece la máxima nada más, pero cuando aumenta la mínima, aumenta en un rango de temperaturas, como la mínima es baja, no, mucho más baja que la máxima, el aumentar unos grados la temperatura mínima nos mete en el mismo mecanismo que ya conocemos de altas temperaturas, que es acelerar el desarrollo, y con eso afecta el rendimiento por acelerar el desarrollo. Los estudios que hay que modifican la temperatura nocturna nada más muestran resultados de ese tipo. Pero en los golpes de calor, el problema más serio es con la temperatura máxima, porque durante unos pocos días las temperaturas son muy elevadas. Y eso tiene efectos que son fisiológicamente muy distintos de acelerar el desarrollo, y de hecho muchas veces no lo acelera, porque las temperaturas máximas pasan la temperatura óptima, que de vuelta no me voy a meter en ese detalle ahora, salvo que ustedes quieran, y entonces retrasa en lugar de acelerar el desarrollo, hace que sea más largo y no más corto el ciclo, que es lo que pasa cuando las temperaturas pasan un umbral determinado. Y eso con las máximas muy altas puede pasar. Así que el efecto es totalmente distinto. Para mostrar una idea, este es un experimento que hicimos el año pasado, todavía no lo tenemos publicado, pero teníamos un tratamiento donde teníamos un control, donde la temperatura era constante, de 15 grados durante el día, que eran 18 horas de día, y 15 grados durante la noche, que eran 6 horas de noche. Y a eso le pusimos dos tratamientos de alta temperatura. Uno que llamamos un estrés térmico crónico, que es que la temperatura aumenta tanto durante el día como durante la noche, pero siempre al mismo nivel, y da un aumento de la temperatura media que la lleva a 23,75 grados en este experimento. Y otra que es un heat wave, que la temperatura aumenta muchas menos horas, pero mucho más intensamente. El aumento de temperatura promedio de cada día de tratamiento es el mismo. El promedio de este era 23,75 y el de este también 23,75.
pero las máximas que exploraron son muy distintas. Este exploró 25 y este exploró 38. Y el experimento tenía varias complejidades, pero tenía, empezando en el inicio de encañado por distintas duraciones, una cantidad de días, o por 3 o 6 días durante distintos momentos antes de la floración. Y lo único que les muestro es que cuando la duración era de pocos días, esto que está arriba es la cantidad de días que tenían el efecto del estrés crónico o del golpe de calor era más o menos parecido. Pero cuando empezaba a haber más días, de 9 en adelante, cada vez, por supuesto que la temperatura crónica también tiende a disminuir, pero el golpe de calor era devastador. Y cuando vemos el heat load que tenía, la carga térmica por el tratamiento, era el mismo en los dos casos, porque hacíamos la misma carga térmica con relación al control, lo que veíamos era que en uno había una pérdida importante, porque esto es una pérdida de como del 40%, que no es nada despreciable, pero en otro caso llegaba a colapsar el rendimiento. Las plantas quedaban estériles directamente. Lo que hacemos nosotros es hacer esto, tratar de hacer algo de esto, golpes de calor en el campo, porque nos interesan los experimentos, los cultivos de verdad, no las cámaras de crecimiento. Y para eso lo que hacemos es instalar en parcelas del campo, en algún momento que queremos en ese momento ver el golpe de calor, una especie de microinvernaderos. Construimos, como se ve acá a la derecha, estructuras de madera por arriba del cultivo y en el momento que queremos le ponemos un polietileno transparente, que no es transparente al 100%, pero sí al 90%, y genera un invernáculo. La radiación entra y el calor no sale, igual que un invernadero. Y entonces aumentamos la temperatura máxima, pero no la mínima. Y tenemos una colección de sensores, como ven ahí adentro de la carpa, acá afuera. Tenemos sensores por todos lados para ver qué temperatura diferencial hay en los controles sin el calentamiento y en los que tienen el calentamiento. Porque no controlamos la temperatura, no tenemos calefactores en el medio del campo, no tenemos electricidad. Así que lo que tenemos es que medirla y aumenta lo que, según cuál sea la radiación de ese día. Son experimentos que están fertilizados y regados. Regado fundamental, porque si hay un estrés hídrico, entonces esto cambia mucho, porque esta estructura aumenta la humedad, reduce el déficit de presión de vapor, por lo cual, si el experimento es en secano o con estrés hídrico, este tiene más estrés hídrico que este. Y al final podemos tener un efecto beneficioso del golpe de calor, no por el golpe de calor, sino porque reducimos el estrés hídrico. Así que este acercamiento solamente es válido con riego, que es un detalle como se ve desde adentro y donde están los sensores y el control. Y